Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Bendita sea la palabra del Señor. Amado Padre Celestial, con agradecimiento entramos en tu presencia en el nombre de Cristo, según la guianza de tu Santo Espíritu. Agradecidos primeramente porque mantienes tu misericordia para con nosotros el día de hoy. Eso está escrito. Cada mañana se renueva tu misericordia, así que has tenido misericordia con nosotros. Pero una misericordia mayor has tenido con nosotros, pues no solamente nos has preservado la vida, sino que nos has acercado a la vida eterna. Y aún más misericordia, mayor misericordia has tenido con nosotros, porque no solo nos preservas la vida, no solo nos acercas a la vida eterna, sino que nos reúnes aquí bajo tu amparo y en pacto de amor contigo. Así que tu misericordia son mucho mayores para con nosotros, tus hijos, tu pueblo, tu Israel, tu iglesia. Así que te damos gracias. Sí, hay muchas razones por las cuales agradecerte. Mas ahora, Padre, que nos hemos reunido en tu nombre en este lugar, y que ha llegado el momento de que tu bendita y santa palabra sea expuesta, te rogamos que esta exposición no sea un mero ejercicio intelectual, sino que verdaderamente, aunque los conceptos y las palabras puedan ser explicadas de manera racional, que podamos entender, rogamos que por el poder de tu Espíritu Santo nuestros afectos sean transformados por lo que tu palabra dice, a fin de que no solamente tengamos un entendimiento escritural, sino que verdaderamente tengamos nuestro corazón colocado en ello, que amemos tu palabra, no solamente que la entendamos y que podamos comunicarla de manera precisa, sino que verdaderamente nuestro corazón arda de amor y de deseo por ella, para poder entonces colocarla en práctica, para vivirla, Señor, y entonces agradarte a ti. Bendito Dios, dos peticiones normales para nosotros, comunes en medio nuestro cada domingo, que te las volvemos a traer, Señor, porque es que confiamos en ti y tenemos dependencia de ti, sobre todo en este asunto. Te rogamos primero que concedas un corazón humilde y un oído dócil a tu voz, a este tu pueblo. Señor, que tu pueblo escuche tu palabra, y la palabra implantada en nuestros corazones sea precisamente tu palabra. Que ella sea implantada en nuestros corazones y con humildad podamos recibirla, creerla, amarla y vivirla, y luego compartirla o enseñarla con otros. Esto te lo rogamos, Padre, porque si nuestra mente o corazón están puestos en otro lugar mientras estamos sentados aquí, te traicionamos a ti, te engañamos a ti, porque se supone hemos consagrado este día para ti, hemos consagrado este momento para ti. Así entonces no sería sensato tener nuestra mente en otro lugar mientras estamos sentados aquí escuchando tu palabra. Concede corazón para entender, ojos para ver y oído para oír tu voz, bendito Dios, en el momento en que tu palabra es predicada. Pero también te pido, Señor, sobre todas estas cosas, primeramente por mí, porque soy ministro que debe llevar a cabo esta exposición y soy hombre falible, bendito Dios, y yo requiero de ti, Señor, te ruego, por favor, sabiduría, discernimiento de lo alto, a fin de no cometer errores, Señor, sino que tu palabra sea fielmente expuesta y que toda la sabiduría que subyace en ella, toda la riqueza abundante de tu sabiduría que está allí, pueda yo, Señor, con la pericia propia de tu Espíritu Santo sacarla a flote. Y así, Señor, tu pueblo pueda ser alimentado por festín de tu palabra, y que verdaderamente sobre todas las cosas, sí, sobre todas las cosas, tu nombre salga magnificado, tu nombre salga glorificado, que tú, bendito, único y sabio Dios, salgas glorificado. Al fin y al cabo, este es el fin principal del hombre, darte gloria a ti, Señor, y gozar de ti para siempre. Permítenos hacer estas dos cosas hoy: darte gloria mediante esta exposición y gozarnos en ti mediante esta exposición también. Las rogamos a ti, por quien podemos hacer esto, Señor, y que alejados de ti, Jesucristo, nada podemos hacer. Así que recurrimos a tu fortaleza, recurrimos a tu sabiduría, para que todo nuestro servicio no sea un mero ejercicio frívolo, mecánico, que nada tiene que ver con nuestra alma o con nuestro corazón, sino que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, esté comprometido en rendir este servicio
a ti, que te amemos con toda nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón y todas nuestras fuerzas, así como lo manda tu palabra. En Cristo Jesús te agradecemos, amado Padre Celestial, por tolerar el pecado en nuestra oración. Y te rogamos, Dios mío, bendice a tu pueblo. Bendícenos hoy, te lo rogamos. Sí, lo anhelamos. Bendice a tu pueblo, te lo ruego, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bien, hemos llegado al versículo 3 del capítulo 3 de la carta a los Filipenses. Hemos venido estudiando cómo el apóstol Pablo nos muestra esa faceta de ministro entregado nuevamente a la labor, preocupándose por la condición espiritual de la iglesia en Filipos, mostrándonos cómo es necesario también, al mismo tiempo, que los ministros estén constantemente repitiendo las mismas cosas que han sido establecidas en la palabra del Señor para seguridad de quienes escuchan. Es decir, que es provechoso para quienes reciben la palabra del Señor que los ministros de la palabra se mantengan fielmente en ella, enseñando lo que ella contiene. Y en medio de ella se apresura a advertir a los filipenses acerca de los judaizantes, como hemos estado estudiando. Los llama fieramente perros, los llama malos obreros y los llama mutiladores del cuerpo, como ya lo vimos la semana pasada. Esa expresión, mutiladores del cuerpo, ¿no?, que los judaizantes se envalentonaban o se ufanaban tanto de la expresión circuncisión. Nosotros somos la circuncisión de siendo judaizantes, y evidentemente todos aquellos que quisieran tener participación en ello tenían que circuncidar el prepucio, los varones al menos, y en los varones su casa. Así, en este contexto teníamos que cuando Pablo les llama la mutilación en vez de la circuncisión, es por supuesto una ofensa muy grave para ellos. Perros llamaban los judíos a nosotros, los gentiles. Los judíos tenían esa costumbre, porque el perro, como ya lo vimos la semana pasada, era considerado un animal sucio, inmundo, salvaje, que nada tenía que ver con la consagración a Dios, ¿okay? No era un animal puro o consagrado a Dios. Entonces ese es el punto allí. Les llama malos obreros porque aunque están haciendo la obra del Señor y están metidos dentro de la iglesia, como vimos la semana pasada, están metidos dentro de la iglesia pero haciendo una mala obra, llevan una mala obra. A diferencia, por supuesto, que los verdaderos creyentes tienen a Cristo, que es el arquitecto perfecto que edifica su iglesia de una manera perfecta, como lo veremos en el estudio de hoy. Y les llama mutilación en contraste con la circuncisión, recordando, por supuesto, por ejemplo, el vocablo que utiliza para mutilación. No recuerdo si lo dije la semana pasada, pero en el griego básicamente hace referencia a aquella expresión. ¿Recuerdan los profetas de Baal contra los cuales se enfrentó el profeta Elías? Eso que ellos hacían, el sajarse la piel, es el vocablo que se utiliza para mutilación, al menos en la Septuaginta. Se comparte ese vocablo griego en la Septuaginta, que es la versión griega de las antiguas escrituras en hebreo, se comparte con este vocablo en griego que utiliza el apóstol Pablo al llamarle a ellos la mutilación. Pablo estaba básicamente comparando a los judaizantes con aquellos que se sajaron en el Antiguo Testamento, rindiendo tributo a un Dios completamente distinto que a Jehová. ¿Se recuerdan de eso, verdad? Es decir, esas tres expresiones que Pablo utilizó contra los judaizantes eran muy fuertes, pero lo que vamos a ver hoy en el versículo 3 era, por decirlo en nuestra expresión, la cereza del pastel, ¿sí? Era, para utilizar otra expresión coloquial también, esa era la gota que iba a derramar el vaso. Pablo no estaba contento, es obvio, para utilizar estos epítetos y estas descripciones tan rudas y tan severas. Entonces es obvio que él no estaba contento, y hemos entendido el porqué. Los judaizantes estaban negando la gracia del Señor, ¿sí? Estaban mezclando la justificación por medio de la fe en Cristo más otra cosa, las obras, en este caso la confianza en la carne. Así entonces Pablo se aproxima y se apresura a destruir el fundamento en el que reposa la confianza de los judaizantes, llamándoles mutilación, es decir,
tienen la sajadura en el cuerpo, pero no tienen la realidad en el corazón. Les llaman malos obreros porque aunque están obrando, no hacen la obra de Dios realmente. Les llama perros porque aunque están gruñendo, no están consagrados para el Señor. Ahora en el versículo 3 nos dice él, porque nosotros somos la circuncisión, ya regresaremos aquí, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pablo, después de haber deshecho las pretensiones de estos mutiladores, advirtiendo a los filipenses que se guarden de ellos con lo que ya vimos la semana pasada, les vuelve a dar una firme estocada al corazón mismo de los judaizantes. Al afirmarle esto que vemos en la primera sentencia del versículo 3, nosotros somos la circuncisión. Sin duda alguna, esta sería la gota que rebasó todo, la que hizo derramarse el vaso. ¿Por qué? Porque ellos tenían ese ánimo en el corazón, esa pretensión en el corazón de que ellos eran la circuncisión, y ellos se referían despectivamente a los gentiles como perros, ¿sí? Ellos se veían a sí mismos como los perfectos obreros en la obra del Señor. Entonces, que Pablo volteara contra ellos las cosas que ellos utilizaban contra los creyentes cristianos para insulto, y que Pablo los volteara contra ellos, verdaderamente era algo fuerte, duro, quizá incluso en un sentido novedoso para dentro del pueblo judío. Pero Pablo, siendo él mismo israelita, siendo hebreo, como lo veremos en las próximas enseñanzas, no se detuvo en ello, y aunque escribía a gentiles, porque los filipenses eran gentiles, la primera ciudad en Europa en recibir el evangelio, como lo vimos en la primera predicación de esta serie, aún así no se detuvo y les dijo, nosotros somos la circuncisión. Esta expresión debió haber sido, para retumbar en los oídos de los judaizantes en el primer tiempo, una horrenda sensación. Porque cuando esta carta fuese leída en público en la iglesia local de Filipos, y que todos, incluyendo los maestros judaizantes que estaban allí haciendo sus tretas, ¿no?, muy encubiertamente, escucharan a Pablo decir, nosotros somos la circuncisión, esa es la cereza del pastel. Definitivamente. Les había llamado perros, les había llamado malos obreros, les había llamado meros mutiladores del cuerpo, y ahora se atrevía a decir nada más y nada menos que a quienes ellos consideran perros, ellos son la verdadera circuncisión. ¡Wow! Esto era un atropello. ¿Qué se ha creído el apóstol Pablo? Era un atropello a la tradición judaica. No estuvo satisfecho con meramente insultarlos de la manera que lo hizo en el versículo anterior, sino que ahora estaba afirmando que los incircuncisos de la carne eran verdaderamente los circuncidados, que eran la verdadera circuncisión. Qué horrenda sensación habría acontecido en el corazón de los judaizantes al escuchar pues ser llamado de esa manera. Era el colmo. Pablo no solamente estaba decidido a humillar la doctrina de los judaizantes, sino a los judaizantes mismos, a quienes proclamaban y pregonaban esta doctrina. Y eso quiero que quede muy claro, hermanos. Cuando nosotros vemos al apóstol Pablo o a los otros apóstoles en la Escritura luchando contra las falsas doctrinas, ellos no solamente acusan a quienes están haciendo lo malo, como lo vimos la semana pasada, incluso muchas veces con nombre y apellido exponiéndolos públicamente, sino que se dedicaban a desmenuzar la falsa doctrina. Hacían una contraposición, mostraban el contraste. Pero pasado eso, inmediatamente también, por supuesto, presentaban la verdad. Es decir, esto está mal. Ahora, ve aquí, esto es lo correcto. Ellos no simplemente se dedicaban a decir, bueno, esto está mal y te quedas así, sino que presentaban lo que era incorrecto y también presentaban lo que es correcto, según el verbo divino, según la palabra del Señor. Y eso es lo que Pablo está haciendo en este primer renglón de nuestro texto. Al decir, nosotros somos la circuncisión, está hablando precisamente de la realidad detrás de aquello que los judaizantes estaban pretendiendo. Vamos a ir rápidamente a Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Lo tocamos el servicio pasado, hoy lo volvemos a tocar. Dice,
Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Eso es un punto elemental para entender estas cosas. Ciertamente entendemos que los judaizantes iban persiguiendo a Pablo donde sea que iba, para ellos ir sembrando detrás de lo que él plantaba, la semilla del evangelio, de la gracia suficiente de salvación divina, para aquellos que tienen por medio de la fe sola la salvación y la justificación en Cristo. Ellos iban sembrando detrás el monte, ¿sí? Pablo sembraba el trigo y venía Satanás por medio de estos y sembraba entonces la cizaña en el mismo campo, por tomar una analogía. Y así entonces el apóstol Pablo, al darse cuenta de estas cosas, habla fieramente contra ellas y contra quienes hacen estas cosas. Porque sin duda alguna la forma en la que retrata y habla de los judaizantes es ruda. De hecho, en la carta a los Gálatas, que hemos mencionado muchísimas veces también en nuestro estudio en este contexto, dice, ojalá se mutilasen quienes os perturban. Y evidentemente no estaba hablando del prepucio, no estaba hablando del prepucio, no está diciendo, ojalá no tengan ya más prole, ojalá se corten todo y queden allí con su error y perezcan con su error y ya no vuelva a aparecer entre sus hijos ese mismo error para que no se siga propagando en la tierra. Pablo realmente hablaba muy rudamente contra la doctrina judaizante y muy fuertemente contra quienes pregonaban la doctrina judaizante, contra quienes pretendían judaizar la iglesia y volverla a los rudimentos ceremoniales de la ley mosaica. Entonces vemos aquí que él, cuando habla, nosotros somos la circuncisión, el pensamiento que subyace en Pablo es esto mismo que vemos en Romanos. Ya hemos hablado, por supuesto, que en el Antiguo Testamento los profetas nos habían mostrado, Dios mismo por medio de los profetas, que la circuncisión que valía no era la circuncisión de la carne, sino la que Dios haría en espíritu. Este pensamiento de Pablo no es nuevo en el Nuevo Testamento. Ya había sido revelado y anunciado en el Antiguo Testamento. Por eso Pablo piensa con total libertad de esa manera y lo expone sin paliativos de esa manera. Nosotros somos la circuncisión. ¿Qué? ¿Aquellos que tienen su carne incircuncisa son la circuncisión? ¿Cómo es esto? Si bien veremos las tres o la triple descripción que Pablo da en el mismo texto más adelante para entenderlo mejor, notemos primeramente esto que Pablo dice en Romanos 2, 28 y 29. No es judío el que lo es exteriormente. Los judíos con el tiempo tradicionalmente fueron adaptando ciertas características externas que los distinguían de otros pueblos. Y con estas características, o estos incluso ademanes o conductas, o estas mañas, como decimos nosotros en el vulgar venezolano, pudieran reconocerse los judíos. Pero Pablo está diciendo que no es judío el que externamente se ve como judío, sino que es judío aquel que lo es adentro, en el interior. Él está diciendo, hay una cosa que se distingue entre lo que está afuera y lo que está adentro. Y lo que está afuera puede ser falso, pero no puede serlo lo que está adentro. Si verdaderamente alguien es judío, debe serlo dentro, no afuera. De la misma manera trata entonces la circuncisión y dice, la circuncisión que vale no es la que está afuera, sino la que está dentro, en el corazón. ¿Cuál era el punto? Vamos a hablar de esto brevemente, pero rápidamente vamos a atenderlo. La circuncisión, cuando fue mandada por el Señor, en primer lugar en Génesis capítulo 17, a Abraham, el padre de la fe, le fue dado como sello de la justicia que él había recibido por medio de la fe. Nos lo dice el mismo apóstol Pablo también aquí en esta carta a los Romanos, en el capítulo 4. ¿Cuál es el punto de esto? Que la Escritura dice en Génesis 15, 2 capítulos antes de la señal del pacto, que es la circuncisión, dice en 15:6, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham fue justificado por la sola fe.
Antes de poder desarrollar cualquier obra o poder incluso llegar a tener la señal del pacto, la señal de Dios sobre su propio cuerpo, él ya había sido justificado por la sola fe. No lo fue por la circuncisión. ¿Me sigue? La fe fue primero, la circuncisión fue después, ¿sí? Y la promesa fue dada incluso antes que la circuncisión, como podemos revisar, por supuesto, en el capítulo 12, en el capítulo 15 y luego en el capítulo 17, que es la última afirmación pactual de Dios con Abraham. Así entonces, ¿cuál es nuestro punto en este aspecto? Dios le ha dado la promesa a Abraham, y Abraham, incircunciso como estaba, estamos hablando del capítulo 15, creyó a la promesa de Dios y le fue contado por justicia. Así Abraham entonces agradó a Dios en fe sin haber estado circuncidado. Así entonces Pablo entiende claramente que la circuncisión no es, la externa, no es la que verdaderamente te hace pueblo del Señor. Ya Abraham era considerado un hijo de Dios cuando colocó su confianza ante el Señor. Fue justificado por la sola fe, no por la circuncisión. Este es el punto que él quería bregar contra los mutiladores del cuerpo. Porque ellos decían que había que circuncidarse para poder ser hijos de Abraham. Pero Abraham, el creyente, fue justificado por la sola fe y no por su circuncisión. Pablo entonces luchaba contra ellos a causa de este enredo y esta mala interpretación judía. Les decía: ¿creen ustedes que son judíos por lo que se ve afuera? ¿Creen ustedes que son judíos porque tienen la circuncisión hecha en la carne? Pero claramente los que son judíos y que verdaderamente han sido circuncidados no son los que son externamente, sino los que son en el corazón, como Abraham. Cita a Abraham, coloca a Abraham como un ejemplo. El corazón de Abraham fue circuncidado, en efecto, antes que la carne de su prepucio. Ahora, ¿qué significaba la circuncisión, o qué llegó en el desarrollo bíblico o escritural? ¿Qué llegó a significar la circuncisión? Básicamente esto: que así como el prepucio del pene era retirado y era entonces preservado el pueblo de tener contaminación en su miembro varonil, y era de esta manera una señal que identificaba al pueblo de Dios y que los preservaba de la contaminación médica o clínicamente hablando, así esto tenía o trascendía una realidad espiritual, que la circuncisión del corazón era cortar aquello que contaminaba el corazón y apartarlo para preservar, clínicamente hablando en el espíritu, el corazón limpio de contaminación, de enfermedad mortal. Ese era básicamente y en resumen el significado de la circuncisión. Con el paso del tiempo, el pueblo solamente enfatizó la parte física o material de la señal del pacto, olvidando con el pasar del tiempo la realidad trascendente a esa materialidad. La realidad espiritual iba más allá que aquello que estaba haciéndose físicamente. Dicho en otras palabras, la circuncisión era solamente una sombra de una realidad espiritual. No era la esencia de lo que Dios mandaba, era la sombra de una realidad. ¿Se entiende, verdad? Por eso Pablo habla de esta manera. La circuncisión que vale es la del corazón. Es la que no es hecha en letra, sino en el corazón, en el espíritu, adentro. Y concluye diciendo en el 29, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Eso era un punto muy habitual dentro de los judaizantes. Se alababan a sí mismos, como veremos también más adelante. Tenían confianza en la carne, y cuando circuncidaban a otros se gloriaban de haberlo circuncidado. Ahora sí, es mi discípulo, yo lo circuncidé. Se gloriaba en la carne del otro. No solo me gloriaba yo de ser circuncidado, sino que me gloriaba en la carne del otro porque lo he circuncidado. Eso es alabanza de los hombres. Pero la circuncisión que vale es la que recibe la alabanza de Dios. La circuncisión que vale es la del espíritu. ¿Qué hombre puede operar esa circuncisión en el corazón de otro? Ya está demolido el argumento de los judaizantes. Allí ya los judaizantes no tienen nada para obrar o para hacer. Perdiendo de vista la sustancia del asunto, se aferran solamente a la sombra, y al tener la sombra y no la realidad, no reciben la alabanza de Dios, porque la alabanza que proviene de Dios es por la realidad, no por la sombra de lo que había de venir. Así entonces, cuando Pablo afirma, vamos a volver a Filipenses 3, nuestro texto.
Así, cuando Pablo afirma nosotros somos la circuncisión, es como si él estuviese gritando: ellos, los judaizantes, buscan la sombra, pero nosotros tenemos la realidad. Ellos se ufanan por el símbolo, mas nosotros poseemos aquello que se simboliza. Es como si dijera: ellos procuran el nombre, pero nosotros tenemos la sustancia. Hay una gran diferencia. Ellos se ufanaban del nombre de la circuncisión, no tenían la sustancia de ello. Porque la sustancia de la circuncisión en el corazón, esa es la sustancia, solamente la tienen aquellos que están por la fe en Cristo como pueblo de Dios. Así entonces, quien está circuncidado en el corazón por el poder y la mano sobrenatural del Espíritu Santo, ellos son verdaderamente la circuncisión. Pero tenemos de aquel lado personas completamente muertos en delitos y pecados, pervirtiendo la promesa del Señor, porque creían o creyendo que circuncidada su carne, entonces tenían lo que Dios había prometido. No entendían que la promesa trascendía a algo espiritual y la señal misma trascendía a algo espiritual. Y en ese contexto, Pablo les dice: ellos se ufanan por el nombre, nosotros tenemos la realidad. Ellos se aferran a las sombras y nosotros tenemos el cuerpo mismo, la sustancia misma del asunto. Al final de cuentas, entonces, bien les cala el nombre, son la mutilación, solo se sajaron el cuerpo, algo que era, por cierto, prohibido por la ley de Dios. Al quedar solamente como mera mutilación, los judaizantes estallarían en rabia y en odio contra el apóstol Pablo, por decirles que la circuncisión era verdaderamente quienes estaban en Cristo por la fe, que ellos eran la verdadera circuncisión. Tengo por aquí un pensamiento que nos ayuda a entender un poco la expresión del apóstol Pablo, de nosotros somos la circuncisión. Esta expresión es de Tomás de Aquino. Él dice: la circuncisión de la carne es por la que se cercena lo superfluo de ella, mas la del Espíritu es aquella por la cual el Espíritu Santo circuncida lo superfluo de las concupiscencias interiores. Qué magníficamente resumido. ¿Cuál es la realidad detrás de aquella sombra, o que venía después de esa sombra? La circuncisión del corazón. Así como la circuncisión de la carne eliminaba lo superfluo exteriormente, apartando la contaminación de la carne en el sentido material para preservar a la persona física y clínicamente, la circuncisión que se simbolizaba por medio de ella, la del corazón, surte la misma acción pero en el espíritu, quitando del corazón aquello que le contamina para preservar el corazón puro y limpio para el Señor. Entonces, ¿cuál es la circuncisión que verdaderamente importa? ¿La que se hace en el cuerpo o lo que se hace en el espíritu y en el corazón del hombre? Si decimos que la que vale es la que se hace afuera en este contexto, eso se pudre cuando el cuerpo muere. Ya está. Y se acabó. Pero si es la que se hace en el corazón, entonces es distinto, porque esa permanece para esta vida y la venidera también. Eso era lo que hablaban los profetas en la antigüedad, reclamando al pueblo de Israel que si bien tenían sus cuerpos circuncidados, sus oídos eran incircuncisos. ¿Por qué? Porque no escuchaban la voz del Señor, no prestaban atención. Se ufanaban diciendo: somos hijos de Abraham, descendemos en la carne por medio de Isaac, el hijo de la promesa, y somos descendientes de los 12 patriarcas que tuvo Jacob, pero ellos no tenían oído para el Dios de Jacob. ¿Se entiende? Eran incircuncisos en el corazón, aun cuando el cuerpo lo tenía circuncidado, y les valió, por supuesto, muchos castigos severos de parte del Señor. ¿Sí? Hay muchos israelitas que fueron circuncidados que están en el fondo del infierno sufriendo hoy mismo. A algunos les choca escuchar eso. Espero que en nuestra congregación no haya gente así. Pero la verdad es que todos aquellos que no han sido circuncidados en el corazón por la mano sobrenatural y poderosa del Espíritu de Dios no va a heredar el reino de los cielos. Es la circuncisión del corazón la que vale. Es esta circuncisión espiritual la que tiene prevalencia.
Entonces el Espíritu Santo nos anuncia por medio de Pablo que todos estos que están pues en Cristo Jesús, ellos son verdaderamente la circuncisión. ¿Por cuál razón? Porque por la fe, hermanos, todos los que tienen fe en Cristo han sido circuncidados con aquella circuncisión de la que habla y promete Dios mediante los profetas. Vimos la semana pasada Deuteronomio 36 y Jeremías 4:4, que usted bien puede anotarlo para fundamentar lo que acabo de decir. Usted lo puede revisar. El Señor dijo: circuncidará Jehová tu corazón y el corazón de tus hijos para que me teman para siempre y obedezcan mis estatutos. ¿Ya? El Señor prometió que había de hacerlo. Esto no es una novedad. Esto no es algo nuevo en el Nuevo Testamento. Eso fue anunciado y profetizado ya en el Antiguo Testamento. Entonces lo que Pablo está haciendo es afirmarse, afincarse en lo que ya estaba escrito, diciendo: los que tienen fe en la simiente prometida, la que desde Génesis 3:15 ha sido prometida para la restauración de todas las cosas, que por supuesto es Jesucristo la simiente prometida, quienes tienen fe en Él han sido circuncidados en el corazón. Por esa razón somos la verdadera circuncisión, dice el apóstol Pablo. Ahora, efectivamente, quienes han sido circuncidados por la fe, lo han sido en la circuncisión de Cristo. Es un segundo punto a tomar en cuenta en ello. ¿Qué es esto? Que la Escritura nos muestra, y vamos a ir para allá, vamos buscando por favor Colosenses, que está justo después de Filipenses, en Colosenses 2, ya vamos a ir hasta allá, que todo el que tiene fe en Cristo, por medio de la circuncisión de Cristo, él mismo ha sido representado, por la fe por supuesto, y entonces ha sido circuncidado. ¿Qué significa eso? Que cuando Cristo fue circuncidado, en esa circuncisión, por la fe, nosotros estamos representados. Es decir, que la circuncisión que verdaderamente valía en la carne era la del Hijo de Dios, para que por el Espíritu y la fe en Él pudiera eso ser aplicado a nosotros como un mérito que alcance delante de la presencia de Dios. No la suya, no la mía, no la de los judaizantes ciertamente, o menos, la de ellos. Vamos a ir a Colosenses 2, versículos 10 y 11. Dice: y vosotros estáis completos en Él, se refiere a Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Si hay una circuncisión que tiene valor en un sentido, es la circuncisión de Cristo. Porque esa circuncisión de Cristo es figura precisamente de lo que habría de suceder con nosotros. El cuerpo pecaminoso carnal es desarraigado, arrancado de nosotros cuando tenemos fe en Cristo. La circuncisión del corazón ha sucedido. Ha sido arrancado el cuerpo pecaminoso carnal de nosotros. Entonces tenemos aquí que un grupo de personas, atormentando con sus herejías a la iglesia local en Filipos, insistían en que los creyentes debían circuncidarse, porque si no se circuncidaban no eran verdaderamente salvos. Tenían que tener fe en Cristo y además circuncidarse. ¿Qué estaban negando ellos? La circuncisión en Cristo por la fe. Casi nada. Casi nada. Estaban negando la realidad que la circuncisión prefiguraba. Estaban negando la sustancia de la cual la circuncisión era solo sombra. Casi nada. ¿Será por eso que estaba un poco indignado el apóstol Pablo? Puede ser, ¿verdad? Tiene algo que ver. Así entonces cualquiera que tenía circuncidada su carne de nada le aprovecharía si no estaba Cristo aprendido por la fe. Y quien no tiene circuncisión en la carne, pero está aferrado a Cristo por la fe, entonces este sí tiene lo necesario. Pablo está diciendo: aquello que era una mera sombra, pues sigue siendo una mera sombra. Cuando tú tienes el cuerpo, la sombra ya no tiene validez. Tú te aferras a la sombra cuando es lo único que tienes. Pero cuando llega el cuerpo, es insensato seguir abrazando la sombra del cuerpo. Ansiabas y esperabas el cuerpo que emite la sombra. Nos casaremos con el cuerpo, no con la sombra. Así Pablo dice: aquella circuncisión era una mera sombra. Y los judaizantes están casados con la sombra.
y quieren que los que han tenido fe en Cristo y han recibido al cuerpo se divorcien del cuerpo de Cristo, de la realidad, de la sustancia, para volver a la sombra. Que dejen de besar los labios del cuerpo para besar en el piso la sombra. ¿Se entiende la analogía? Es ridículo, es absurdo, pero esto es lo que estaba sucediendo. Los judaizantes querían hacer volver atrás la fe de los creyentes. Hermanos, es por esta razón que en Cristo están circuncidados aquellos que por la fe se acercan a Él, como profetizaron anteriormente los profetas, que en la circuncisión de Cristo es desechada por la fe en nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Es por estas razones que Pablo, sin paliativos, afirmaba que la circuncisión carnal o la incircuncisión carnal nada es. Vamos a verlo, vamos a ir a Gálatas. Vamos a pasar de Colosenses a tres libros más atrás. 3 cartas más atrás, Gálatas 6. En Gálatas 6, miren lo que dice en el versículo 15. Esto es un israelita que lo está diciendo, hermano. Un israelita que fue circuncidado el 8º día, como veremos en las próximas exposiciones. Era un hebreo de hebreos y era uno de los más rigurosos en cuanto a su religión, porque era fariseo, era de la secta de los fariseos. Pero fue transformado por Cristo y sus ojos fueron abiertos a la realidad. Miren lo que dice versículo 15, 6:15 de Efesios. Porque en Cristo Jesús, eso es en, no fuera. ¿Y qué dije yo? Perdón. Gálatas 6:15. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Gálatas 6:15. Dice, porque en Cristo Jesús, no fuera de Él, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Volveremos más adelante en este texto, porque vamos a revisar otras cosas también allí. Pero note con cuál seguridad el apóstol Pablo dice, la circuncisión no vale nada. Es un hombre que está circuncidado en la carne, el que lo está diciendo. Es un hombre que desde niño aprendió la Torá, la ley, los mandamientos. Es un niño que celosamente practicó todas las ceremonias y rituales de la ley. Y que al crecer se hizo nada más y nada menos que parte de una de las sectas más rigurosas en cuanto a la ley de Moisés, la de los fariseos. Y él está diciendo, la circuncisión no vale nada. Algo ha pasado en la mente de este individuo. ¿Qué es lo que ha pasado en la mente de este individuo? Nada, sino que chocó con la realidad. Dejó de abrazar la sombra y ahora abraza la realidad. Se dio cuenta, por supuesto, que la sombra nada era. Por eso, la circuncisión carnal o la incircuncisión carnal no tenía ninguna validez, sino la nueva creación. Esa nueva creación, ¿en dónde comienza? En el espíritu, en el corazón. Esa nueva creación es principalmente espiritual, como Dios prometió también en el Antiguo Testamento por medio de los profetas, cuando dijo, esparciré sobre vosotros agua limpia y los limpiaré de sus inmundicias y sus idolatrías y sus orgullos y sus pretensiones, y les daré un nuevo corazón. Quitaré el corazón de piedra y en su lugar, ¿qué hará el Señor? Colocará un corazón de carne. Y entonces les daré mi espíritu y escribiré mis leyes en sus mentes y corazones. ¿Para qué? Para que puedan obedecer mis estatutos. Yo no veo ahí al hombre haciendo nada. Es allí Dios haciendo toda la obra de la regeneración, de la justificación. Es Él obrando en los hombres. Así fue prometido y profetizado en el Antiguo Testamento. ¿Eso iba a quedar sin cumplimiento acaso en el Nuevo Testamento? De ninguna manera. Fue cumplido en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús, esto es lo que ocurre con el individuo. El individuo puede precisamente colocar su confianza en Dios porque ya le ha sido dado un corazón regenerado que puede tener confianza para Dios. Un corazón de piedra ha sido quitado, un corazón de carne ha sido colocado para que pueda honrar a Dios conforme Dios le agrada.
Dios se encargó de colocar su ley en su mente, de una manera particular y especial, por supuesto, porque toda la humanidad tiene una copia de la ley en sus corazones, como afirma el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 y 2. El punto entonces aquí esencial es que esa es la nueva creación. Esa es la nueva creación de la que Pablo está hablando en Gálatas 6:15. Una nueva creación es la que vale, no vale la circuncisión ni la incircuncisión carnal. Es decir, no aplica, NA. No tiene nada que ver aquí. Aquello estuvo vigente por un tiempo para simbolizar lo que había de venir, que era la realidad. Al llegar la realidad de las cosas, la sombra ya no tiene ninguna validez, no tiene significancia. Para nosotros es inservible, queda atrás. La realidad ahora, que estaba significada en los signos anteriores, es lo que importa. La sustancia ahora, que estaba prefigurada en las figuras pasadas, es lo que importa. El cuerpo que estaba en sombras en el pasado es lo que importa. Ese cuerpo es el cuerpo de Cristo, por supuesto. Ahora, estos son verdaderamente el Israel de Dios. Miren lo que dice el 16. Y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. El Israel de Dios no es aquellos que son naturalmente descendientes de Abraham. Aló, Abraham tuvo 8 hijos. Los ismaelitas también son hijos de Abraham, ¿o no? Sí, descienden de Ismael, el primogénito de Abraham. Y entonces los israelitas dirán, sí, pero no fue por él dada la promesa, sino por Isaac. Tiene razón. Pero entonces claramente no por ser hijo de Abraham, todos entonces son verdaderamente hijos de Abraham. Porque hay hijos de Abraham que no son hijos de Abraham. ¿Se entiende el trabalenguas? Ok. Entonces dirán, bueno, por Isaac, sí, pero no todos los que son en Isaac son hijos de Abraham. Porque Isaac tuvo ¿a quién? El primogénito, Esaú. Segundo, de los 2 mellizos, Jacob. Esaú era hijo de Isaac, hijo de Abraham. Y era considerado Esaú como portador de la promesa. No. Pero de repente entonces el israelita diga, sí, pero nosotros no somos descendientes de Esaú, no somos edomitas, somos israelitas, porque fuimos por medio de Jacob. Fuimos por medio precisamente de Israel. Bueno, ya pues, tenemos 12 patriarcas. Y con ello podemos seguir y seguir y seguir y seguir hasta llegar, por supuesto, naturalmente a ellos. Con todo esto, la Escritura nos muestra que muchos de entre ellos perecieron y sencillamente no alcanzaron el reposo prometido. Toda la historia en la Escritura nos muestra eso. Es una realidad que no van a poder borrar. Así entonces, claramente hay algo que trasciende aquello que ellos física y naturalmente estaban ostentando como la marca de ser el pueblo de Dios. Aquella marca física no estaba mostrando realmente en el corazón de ellos, por supuesto, en su entendimiento, la realidad. No porque la marca misma no lo anunciara, no porque Dios mismo no lo había profetizado, sino porque ellos lo malinterpretaban. El Israel de Dios no son todos aquellos que descienden naturalmente de Abraham por medio de Isaac y por medio de Israel, de Jacob. El Israel de Dios son todos aquellos que por la fe en la simiente prometida, esa simiente no era Isaac, esa era sombra de la simiente real, es Jesucristo. Todos aquellos que por la fe en Jesucristo se acercan al Señor, ellos son el Israel de Dios. En donde, como Pablo diría también, no hay ni judío ni gentil, ni bárbaro ni escita, ni varón ni mujer, mosca con la interpretación de eso último, sobre todo en este tiempo, sino que sencillamente todo aquel que está en Cristo Jesús es hijo de Dios, es pueblo de Dios. Si es judío y tiene fe, es hijo de Dios. Si es gentil y tiene fe, es hijo de Dios, es Israel de Dios. Pero si es judío y no tiene fe, ¿por qué hay como una especie de obstáculo en responder a esa tan sencilla pregunta? No lo es. Todo el que no tenga fe en Jesucristo perecerá. Los fariseos eran judíos, Judas era judío. ¿Por qué creen que alguien por ser judío naturalmente se salvará?
quizá por las implicaciones de la doctrina dispensacionalista, pero no caeré en ello ahorita. El asunto es que Pablo ha demostrado claramente que la circuncisión o la incircuncisión carnal nada tienen que ver sino la nueva creación. Todos los que pertenecen a esta iglesia tienen a Abraham como padre. Esto lo dice William Hendricks en su comentario a este texto. Todos los que pertenecen a esta iglesia tienen a Abraham como padre. Un fundamento para ello está en Gálatas 3:9. Vamos a verlo ya rápidamente. Gálatas 3:9 y luego en el último versículo, pero primero 9. Dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora el 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pablo le está hablando a los Gálatas. Ellos son gentiles también. ¿Qué vemos entonces en el pensamiento de Pablo repetitivamente? Hay una realidad que embarga su pensamiento. No son linaje de Abraham los que exteriormente son linaje de Abraham, o los que tienen puesta su confianza en la carne. Fui circuncidado, vengo directamente del linaje natural de Abraham, por lo tanto ya tengo asegurada la salvación. Estás pelado como rodilla de chivo. No es así. Linaje de Abraham son todos aquellos que están por la fe en Cristo Jesús. Y si están en el linaje de Abraham por la fe en Cristo Jesús, ciertamente herederos junto con Cristo somos. Herederos de la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa hecha a Abraham en su simiente, cuya simiente es Cristo. Se dice con Abraham, el creyente. Somos la verdadera descendencia de Abraham. De hecho, Juan Calvino tiene un comentario con respecto a esto. Dice, somos la verdadera descendencia de Abraham y herederos del testamento que fue confirmado por la señal de la circuncisión. Excelente manera de resumirlo también. Somos benditamente herederos de aquello que fue señalado en el testamento anterior con la señal de la circuncisión. Si aquello era una sombra que prefiguraba la bendición prometida a Abraham, ¿me siguen? Luego estar en la simiente mediante la cual se da la promesa, que es Cristo, hacernos herederos de esa promesa por la fe en la simiente, por medio del cual se promete, es precisamente darnos cuenta que somos la verdadera circuncisión. Qué sencillo pensamiento, pero por supuesto ya vemos que tiene sus detractores. Entonces es más que justificable que el apóstol Pablo haya afirmado en esa primera sentencia que somos la circuncisión. Y hay un punto precisamente allí, vamos a ir ya dando la forma final. Hay un punto dentro de esto, volvamos a Filipenses 3, porque cuando el apóstol Pablo dice, porque nosotros somos la circuncisión, ese porque, antes de decir nosotros somos la circuncisión, está haciendo un vívido contraste entre los unos y los otros. Los unos anuncian en ese contexto, nosotros somos la circuncisión, pero en realidad son perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo. Mera mutilación son. Así que Pablo se encarga de hacer un vívido contraste entre lo uno y lo otro. Dice, no, ustedes no son la verdadera circuncisión, ustedes meramente están mutilados. No han entendido que la sombra no tenía el valor que tiene la realidad. La sombra es solamente abrazada en tanto la realidad no ha llegado aún. Pero habiendo llegado a la realidad, despreciarla para abrazar la sombra es quedar en mera mutilación. Si estuviera en mi viejo entendimiento dijera, habla Jehová. Lo que se ríen, ya sabe de dónde vienen. Bendito sea el Señor. Entonces el apóstol Pablo claramente está haciendo un contraste. Ese contraste, hermano, nos ayuda a nosotros, nos ayuda a aprender, es decir, a recopilar, a abrazar, a aferrarnos el entendimiento que tiene Pablo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha inspirado a Pablo, ¿correcto? Amén. El Espíritu Santo inspiró a Pablo. Pablo está escribiendo inspirado por el Espíritu de Dios. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Ninguno habló por su propia voluntad. Como dice el apóstol Pedro en el capítulo 1, versículos 19 al 21. Ese es el contexto.
Pablo, hablando, inspirado por el Espíritu de Dios, dice, nosotros, le dice a los gentiles, nosotros somos la circuncisión, la verdadera, la real, la inigualable, la incomparable. La verdadera circuncisión está aquí en medio nuestro. No porque solamente los gentiles y únicamente ellos fueran la circuncisión. No es que él se esté olvidando de su propio pueblo natural, no, sino que está diciendo, de entre el pueblo natural de Israel y de entre los gentiles, el Señor tiene pueblo, y ese pueblo es Israel, porque por medio de la fe en Cristo, estos son el Israel de Dios. Estos son verdaderamente el linaje de Abraham. Estos sí pueden decir claramente, nosotros somos la circuncisión. Prestemos atención a ello, hermano. ¿Cuántas veces vemos a los cristianos de hoy pensando en los términos en los que pensaba el apóstol Pablo? ¿No vemos a Pablo como un ejemplo conductual y de pensamiento también? Es decir, ¿no creemos nosotros que Pablo es un ejemplo en conducta y un ejemplo en teología también, en su pensamiento acerca de Dios? ¿No es así? ¿Y cuántos creyentes el día de hoy vemos pensando según los términos que el Espíritu de Dios inspiró por medio de Pablo? Diciendo, por ejemplo, nosotros en Cristo Jesús somos la circuncisión. Vaya usted a recordar cuál predicación de las que hoy modernamente se dan tocan estos temas que le importaron tanto al apóstol Pablo. ¿Por qué no se tocan hoy día? ¿O será que algunos piensan que eso no está sucediendo? Esos problemas ya no suceden en las iglesias de hoy. ¿Será que hay algunos ministros que piensan que no hay judaizantes el día de hoy? ¿Será que hay algunos ministros que piensan que no hay gente que esté negando la gracia del Señor y esté haciendo acompañar la justificación por medio de la fe? Más plus lo que usted le sume allí. Fe más obras, fe más confianza en la carne. ¿Será que los ministros piensan eso? No lo sé, Dios juzgará las intenciones. Lo que es evidente es que las iglesias no tienen esta seguridad y fundamento. Mas nosotros hoy debemos salir con un pensamiento distinto al respecto. Porque al Pablo decir, nosotros somos la circuncisión, él no está mintiendo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, pero él habla inspirado por el Espíritu de Dios. Y si él afirma, nosotros somos la circuncisión, aquellos que por la fe estamos en Cristo Jesús, entonces somos la circuncisión. ¿Lo somos o no? Esta circuncisión, de hecho, supera a la sombra. ¿Por qué? Porque esta circuncisión incluso abarca no solamente al varón, como era en la sombra, en el Antiguo Testamento, sino que abarca también a la mujer directamente, la incluye directamente. No es que la mujer en el Antiguo Testamento no estuviera incluida. Por supuesto, si tenía un padre circuncidado, ella pertenecía al pueblo del Señor y al pueblo del pacto porque su padre tenía señal del pacto, ya está. Es sencillo. Tenía hermanos así, y cuando salía de su hogar y se casaba, debía estar casada con un hombre del pacto. Un hombre circuncidado y sujeto a los términos de la ley que el pacto, por supuesto, se llevaba a cabo, se describía y ordenaba. Así entonces la mujer estaba incluida en ese sentido. Pero en el nuevo pacto, la realidad alcanza a trascender porque se aplica directamente tanto al hombre como a la mujer. Y se aplica directamente tanto al judío como al gentil, tanto al bárbaro como al escita. Aquí ya no hay ningún rasgo o característica externo que paralice o dificulte lo que Dios ha prometido. El hombre y la mujer lo pueden recibir. Un niño lo puede recibir. Si así es la voluntad del Señor, por supuesto. Esto es lo que prometió el Señor. Y por ello Pablo, viendo el alcance de la realidad, viendo el alcance de lo prometido en el antiguo pacto, grita como diciendo de alegría, nosotros, y no aquellos que se confían en la carne, nosotros, y no aquellos que hacen reposar su fortaleza en lo exterior, nosotros, los que interiormente hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo, nosotros quienes han sido circuncidados en el corazón, no por mano humana, sino por mano divina, somos la circuncisión. Pablo no hacía reposar su gozo, su gloria, su fortaleza en lo que externamente era hecho, y mucho menos en lo que externamente era hecho por mano humana.
Él hacía reposar su esperanza, su gloria, su seguridad, su gozo en lo que Dios hacía, en lo que Dios hizo en Cristo Jesús. Para finalizar, tengamos en cuenta, hermanos, que esta seguridad que tenía el apóstol Pablo es la que el Espíritu Santo ha querido transmitirnos por medio de lo que él escribió. El apóstol Pablo no habla por mera voluntad humana, como si no tuviera nada que ver el Espíritu Santo allí. Ha escrito así porque el Espíritu Santo lo ha inspirado a escribir así. Por lo que para nosotros es importante las palabras del apóstol Pablo, porque son las palabras del Espíritu Santo. Amén. Aprender, según lo que el apóstol Pablo afirma, que nosotros somos verdaderamente linaje de Abraham, que somos verdaderamente la circuncisión, que somos verdaderamente el pueblo del pacto, que somos verdaderamente el Israel de Dios, va a terminar de una vez por todas de quitar de en medio esos errores que los judaizantes sembraron en su tiempo y que aún persisten en medio nuestro en distintas formas. En distintas formas. Tener este pensamiento claro, hermanos, nos va a librar de ciertas pretensiones modernas que nos desvían a ver al pueblo natural de Israel como una cosa que no es, pero que ciertamente será en su momento, como Dios ha prometido. Eso no lo quitamos, pero es para no colocar en donde no debe ir la salvación del Señor. La salvación no está en la carne, la salvación no está en un rasgo característico carnal. La salvación es del Señor y está en Cristo Jesús. Quienes por la fe se aferran a Él en la circuncisión de Cristo han sido circuncidados, no con una mano humana. Esa circuncisión no se puede quitar. La circuncisión de Cristo no se puede quitar. Es una circuncisión del corazón que nos marca perennemente como pueblo del Señor, pueblo con quien Dios ha entrado eternamente en pacto para hacernos bien. Esa realidad supera las sombras del Antiguo Testamento. Me refiero con sombras a las ceremonias y rituales mosaicos, ya lo he dicho. Esta esperanza debe estar viva en nosotros. Debemos poder exclamar como el apóstol Pablo: somos el pueblo de Dios, somos la circuncisión, somos linaje de Abraham, somos herederos de la promesa. Todas estas expresiones las tiene Pablo en su mente por una sola razón: entendió por el Espíritu lo que la Escritura prometía. Él no se ingenió eso en el Nuevo Testamento. No lo parió el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, una cosa completamente nueva en el Nuevo Testamento. Él no estaba diciendo nada nuevo. Esto había sido profetizado, prometido. Ya, es el cumplimiento de la promesa. Y allí hacemos nosotros descansar nuestra esperanza. Dios lo prometió por la fe en Cristo. Ya está. Ese es el punto final a la doctrina judaizante. Por eso decía en principio, es la gota que desde la perspectiva de los judaizantes derrama el vaso. Porque es no solamente decirles: ustedes no son la circuncisión, sino decir que aquellos que tienen la piel incircuncisa son en realidad la verdadera circuncisión, el verdadero linaje de Abraham, los verdaderos Israel de Dios, el verdadero pueblo del pacto con Dios. Eso no es cosa sencilla de tolerar para los judaizantes. Que por la mera gracia y la sola fe en Jesucristo seas pueblo del pacto de Dios. No. Impensable. Con eso estaba bregando el apóstol Pablo en su tiempo. Y aprenderemos por experiencia también en nuestro tiempo que muchas veces debemos enfrentarnos a sutiles formas diabólicas de la misma ponzoña, del mismo veneno de los judaizantes el día de hoy también. Muchas formas sutiles de judaizantes tenemos en medio de las iglesias el día de hoy. Es necesario aprender esto que estamos aprendiendo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y hasta que el cielo y la tierra pasen, no pasará ni una iota, ni una tilde de la palabra del Señor. La necesitamos entendimiento de ella. Y hoy necesitamos apropiarnos de esta expresión del apóstol Pablo, del Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo. Nosotros somos la circuncisión.
Preguntas de reflexión al respecto. ¿Tenemos nosotros nuestra confianza y esperanza en lo que Cristo ha hecho por nosotros de tal manera que no vemos nuestra salvación si no es en Cristo nada más y solamente en Él? Es decir, que no hagamos descansar la esperanza de nuestra salvación en algo que esté en nosotros, fuera de Cristo, sino en Cristo nada más. Segundo, solemos nosotros pensar como Pablo solía pensar acerca de este tema, en los términos que la Escritura misma nos señala. Hemos visto que nos señala como la circuncisión, como el linaje de Abraham, como Israel de Dios, como herederos de la promesa, como hijos del pacto, como pueblo y pacto del Señor. Solemos nosotros pensar con esos términos con los cuales Dios, el Espíritu Santo, nos atribuye a nosotros lo prometido en la Escritura. Es una pregunta válida de reflexión para nuestra vida. Porque si es algo tan importante que Dios por miles de años lo mantuvo hasta su cumplimiento en Cristo Jesús para que luego los apóstoles pudieran enseñar eso mismo, el cumplimiento de eso mismo, es que debe ser importante, ¿o no? Tiene que ser importante. Esa promesa debe ser importante. Ese pacto del cual ya no somos ajenos debe ser importante. Ya no somos ajenos a los pactos y a las promesas, dice el apóstol. ¿Pienso yo entonces en los términos en que la Escritura me muestra esto? ¿Se da cuenta cuán estéril es el cristianismo de hoy en estos términos? No aprecian, no valoran, no glorifican a Dios por la salvación que han prometido porque tienen una escueta imaginación de ellos. Y sí, imaginación. Porque no aprenden la realidad bíblica de lo que se nos ha prometido en Cristo Jesús por la fe. No se aferran a ello por la fe. En un sentido, viven todavía en ciertas sombras. En cierto sentido, algunos maestros les han mutilado la verdad. No han recibido aquello por lo cual pueden estar completamente ciertos, seguros, con una esperanza inconmovible que son participantes del pueblo del pacto, que son la verdadera circuncisión, que son linaje de Abraham, que son judíos en el corazón, y que estas realidades no las puede borrar el hombre, porque no fue hecha por mano de hombre. Tercero y último, si esta es nuestra esperanza, colocada no en la carne o en lo que podamos hacer, sino en lo que Dios hace por medio de Cristo en nuestros corazones, ¿cómo debería resultar nuestra vida en adelante después de haber entendido que somos la verdadera circuncisión, que somos linaje de Abraham, que somos pueblos del pacto, que somos los hijos del pacto con Abraham? ¿Cómo debería resultar nuestra vida en adelante? ¿En adoración y agradecimiento, como dice la Biblia que debe vivir un creyente? ¿O realengos como si no tuviésemos amo, Señor y Dios? Verdaderamente vertidos a una adoración genuina por agradecimiento de lo que Dios ha hecho en nosotros, que mano humana no puede realizar, o sencillamente somos frívolos en las realidades que nos han sido prometidas y concedidas por la gracia del Señor en la Escritura. Las tratamos fríamente, como quien estudia matemáticas o educación física. Que el Señor nos ayude. Puestos de pie, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te agradecemos inmensamente la bondad que has derramado en nuestros corazones hoy, al permitirnos escuchar estas cosas, al concedernos escuchar estas cosas. Se cumple en medio nuestro, bendito Dios, lo que tu palabra misma afirma. Ella dice en el Salmo 119, la exposición de tus palabras alumbra y da entendimiento a los simples. Nuestra vida, Padre, por una serie de torpezas, irresponsabilidades, apatías, negligencias, se ha hecho muy simple, muy torpe, Señor. Y nosotros deseamos que la simpleza sea arrancada de nuestra vida. Ya no queremos seguir pensando en términos, para usar tu analogía en la palabra, de leche.
alimento líquido, lo cual por supuesto es necesario, es fundamental, son los primeros pasos, los pininos. Pero nosotros ya no estamos para leche, Señor, o no deberíamos estar aún para leche. Deberíamos poder tener los sentidos tan entrenados, tan ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, tan adentrados a la madurez, a la profundidad de tu bendita y santa revelación, a la iluminación de lo que tú has revelado en tu palabra, que pudiéramos masticar alimento sólido. Y ese es nuestro deseo. Es mi deseo incluso como obispo para esta congregación y tu iglesia en general. Tú lo sabes bien, Señor. Padre, rogamos por nuestra congregación. Gracias por iluminar los ojos de nuestro entendimiento. Pero te rogamos que selles las verdades explicadas hoy por el poder de tu palabra. Esas verdades explicadas sean por el poder de tu Espíritu, selladas para siempre en nuestros corazones, de tal manera que ahora nuestra vida se encamine a ser vivida conforme a estas realidades. Que podamos pensar en términos de lo que tú revelas en tu bendita y santa palabra. Pues has dicho que nosotros somos la circuncisión. Has dicho que somos linaje de Abraham. Has dicho que somos herederos de la promesa, que somos pueblo del pacto, que somos tu Israel, tu asamblea, tu pueblo, tu iglesia. Que esto esté pero tan profundamente arraigado en nuestro corazón que el fruto propio de esto nazca. Que la madurez se haga evidente en nuestras vidas, madurez de entendimiento, madurez de espíritu, que ya no hablemos más como niños en este contexto, sino como adultos maduros, que tengamos, Señor, entendimiento de estas cosas y la piedad, el fervor en el afecto de nuestros corazones se ha encendido por estas cosas, para poder no solamente entenderlas, sino amarlas. Amar, Señor, amar esta verdad y amarte a ti por hacernos participantes de esa promesa. Porque así fue por gracia que tú nos hiciste participar. Merecedores no somos, no. Indignos, desleales, viles y menospreciables hemos sido. Pero tú, por tu misericordia, porque eres rico en misericordia, a nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, nos resucitaste en Cristo. Nos diste un nuevo corazón. Quitaste el de piedra, colocaste el de carne. Nos diste tu Espíritu. Escribiste tu santa ley en nuestras mentes y corazones. Has hecho morar tu Espíritu en nosotros para sellar estas realidades. Y has dicho: yo seré tu Dios, tú me serás por pueblo. Bendito Dios. Qué bendita y gloriosa promesa viene de un bendito y glorioso Dios como tú, el único Dios vivo y verdadero, trino en persona, uno en esencia. Tú eres nuestro Dios. Gracias, amado Padre Celestial, te damos en Cristo Jesús y por la guía de tu Santo Espíritu. Amén.